Muy buenas tardes a todos los presentes, gracias por su gentil espera. Hoy es un tercer día del ciclo de conferencias de esta semana, de charlas muy interesantes denominado Historias, Leyendas y Tradiciones en el Guayaquil Colonial. Quiero aprovechar la oportunidad de invitarlos este 6 y 7 de septiembre a las 6 de la tarde en el Museo Municipal. Serán las jornadas numismáticas para que puedan asistir aquí a los entendidos y amantes de la historia de Ecuador y el mundo. El día de hoy, la conferencia Vida y Milagros del Mono de Chongón, a cargo del conferencista licenciado Gabriel Paredes Villegas. Es guayaquileño, apasionado investigador costumbrista, resalta el ser y quehacer de los montubios a través del amor fino. Tiene varios estudios realizados en actuación y arte dramático, dramaturgia y literatura, metodología constructivista, cine, oralidad montubia, redacción y crónica periodística, entre otros. Una vasta experiencia laboral en aquellos temas y varios premios obtenidos, ganador consecutivo en el concurso de teatro FAL, Festival de Artes al Aire Libre, 2007, 2008 y 2009. Como también mención cortometraje de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, la obra Amorfineando, del mismo Festival de Artes al Aire Libre. Mención de declamación por el FAL 2017 y miembro activo de varias organizaciones como Fundación Garza Roja, Fundación Bienvenidos Guayaquil, Casa de la Cultura del Guayas, Historia y Geografía y Club de Historia del Archivo Histórico del Guayas. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Él es el licenciado Gabriel Paredes Villegas. Gracias. Buenas tardes, damas y caballeros, invitados especiales todos. Debo agradecer en primer lugar al arquitecto Melvin Hoyos, director de Cultura del municipio, por permitirme estar en este ciclo de conferencias denominado Historias y Leyendas del Guayaquil Colonial. El tema de hoy es el mono de Chongón. Cuando topamos este tema del mono de Chongón, he conversado con varios comuneros, como le llaman ellos, y teniendo, digamos, un producto, como le llaman ahora, turístico y cultural, no lo saben o no lo han sabido o todavía no se les ocurre explotarlo como debe ser en estos tiempos. Entonces, como esta es la leyenda, historias y tradiciones, vidas y milagros del mono del Chongón, me permito primero aclarar un poco lo que es la leyenda. Dice, la leyenda es la narración popular que nos cuenta a partir de un hecho real, adornado con elementos fantásticos y con el tiempo se constituye en el folclore de la tradición oral. Estudios arqueológicos nos demuestran que los aborígenes habitantes de estos territorios pintaban o labraban figuras animales, tales como culebras, ranas, lagartos y monos. Eso tenemos un hecho real. Por eso que estos sectores, en Guayaquil, acá nos dicen los monos, nos tienen con esa comparación, además de otras tradiciones que también se dice. Entonces, ustedes sin duda han escuchado esta frase: grandes amigos son San Jerónimo y el mono de Chongón. La gente que es de mayor antigüedad o que tiene años vividos más que nosotros, dan cuenta de que esta frase existió. Y entonces les contaré la leyenda del mono de Chongón y el porqué de esta expresión. Según el historiador José Gabriel Pino Roca,
El pueblo primitivo de Chongón estaba sentado en el mismo lugar en que se levanta el actual caserío, que después le llaman comuna. Y el primer español en contactar con los chongones fue en 1534, el capitán Juan Enrique de Guzmán, uno de los principales tenientes del adelantado don Pedro de Alvarado y jefe de unas columnas exploradoras. Para 1735, don Dioniso de Alcedo y Herrera se refiere a este pueblo en su compendio histórico de la provincia de Guayaquil, anotando lo siguiente: para ese entonces, en el partido de Chongón habitaban 7 indios que pasaban de los 100 años, y especialmente uno que decía que tenía 130 navidades encima, dueño de una memoria prodigiosa que se entretenía relatando hechos pasados con lujo de detalle. Los chongones eran unas personas industriosas, cazaban, hacían tejidos, pero también eran unos agoreros. Mantenían el culto a muchos ídolos de piedra, a las que celebraban rituales y festividades. Los padres dominicos, en 1548, levantaron su iglesia en Santo Domingo de Guzmán, en Guayaquil, y tuvieron la tarea de cristianizar estos territorios, celebrando misa, y pusieron a Chongón bajo el protectorado de San Jerónimo, constituyéndose así en su santo patrono, colocando una estatua de regular tamaño en el altar de la recién levantada capilla en medio del poblado, quedando su portón principal frente a una figura de piedra. Los nativos expectantes ante estos ritos católicos, como el sonar de las campanillas, cánticos y rezos en latín del cual no entendían ni jota, pero se maravillaban con la parafernalia de esta nueva deidad traída a su pueblo. San Jerónimo era un anciano de rostro venerable y barba blanca. Ante él se arrodillaban, juntaban las manos, agachaban la cabeza, pero eso sí, dejándole a sus plantas ofrendas y regalos para poder tocarlos y hacerles petitorios. Esta novedad se extendió por todo el territorio, atrayendo a los aborígenes en gran cantidad. Aprovechaban los dominicos para bautizar a diestra y siniestra, ganando muchos adeptos a su religión. No obstante, a la realización de estos actos litúrgicos y haberse consagrado algunos nativos, terminada la misa corrían a rendirle culto a su antiguo dios, a la imagen de piedra que tenía la figura de un mono agazapado. Entrando en cólera el párroco por esta actitud de idolatría, decidió intervenir enérgicamente, empezando una verdadera batalla contra el mono de Chongón, para desterrar su adoración e imponer la devoción a San Jerónimo de una vez por todas, ya que el curita estaba resuelto a imponer lo que le habían mandado hacer en ese territorio. Entonces, una vez que aprovechó el alto que hiciera una columna de gente española en el caserío, la misma que se dirigía a Punta de Santa Elena, el sacerdote Fray Baltasar de la Cava, que era el que estaba en ese entonces, amparado en la oscuridad, mandó a sacar el mono de su sitio y ordenó que lo dejen abandonado en la espesura del monte, para que cuando estas personas partieran al otro día, pues creyeran que ellos fueron los que se llevaron al mono de Chongón. Pero apenas rayó el alba, sonaron las campanas llamando a misa. Para sorpresa del prelado, ningún nativo acudió, solo los españoles. Los consternados indios hablaban en su lengua. Y esto es importante porque dicen los cronistas y los historiadores que ahí ellos tenían un lenguaje propio que se perdió en el tiempo, y los últimos ancianos ya no quisieron hablar porque la gente se burlaba de ellos,
Entonces ellos dejaron morir su lengua, ¿no? Haciendo grupos alrededor de la plazoleta. Nadie sabía lo que pasaba, pero algo sucedió. Al siguiente día fue grande la novedad al darse la noticia de que San Jerónimo también había desaparecido de su altar en la iglesia. Inmediatamente todas las viviendas del poblado fueron registradas pero en ninguna de ellas se encontró. En vista del triste resultado, el padre Baltasar ordenó que los soldados españoles salieran a recorrer los contornos con el fin de dar con el fugitivo santo. Pronto regresó uno dando grandes voces que habían encontrado a San Jerónimo allá en monte adentro, botado en la maleza, pero, oh sorpresa, estaba junto al mono, bien abrazados ahí. La gente, pues, los españoles acudieron con alegría al sitio indicado, trayendo de regreso en hombros al santo patrono, colocándolo de nuevo en su altar. 2 días después de este suceso, amaneció enclavado nuevamente frente a la entrada de la iglesia aquel mono de Chongón, sin saber quién o quiénes lo pusieron. Las cosas hasta ahí estaban empatadas y siguió la vida en el pueblo. Entonces los indios siguieron participando de la misa como antes y luego salían y le rendían culto a su antiguo Dios, causándole agrios disgustos nuevamente al curita. Pero este dejó pasar un tiempo y, aprovechando la noche, como la vez anterior, hizo trasladar sigilosamente con 8 hombres de confianza al mono fiero, pero esta vez hicieron cavar un pozo profundo y lo enterraron ahí. Y él pensó que con esto ya la situación se iba a terminar, que los indios se iban a lamentar un poco, pero con el tiempo ya se iban a olvidar. Pero el sacerdote se equivocó. Porque San Jerónimo también volvió a desaparecer. Y de su altar mayor, que esta vez él le había puesto custodios y le había puesto cerrojos a las puertas, todo fue inútil porque también San Jerónimo desapareció. Empezaron la búsqueda nuevamente y toda búsqueda fue inútil. No se encontraron por ningún lado a ninguno de los dos. El poblado se moría de tristeza. Con el transcurrir de los días, don Fray Baltasar tuvo la magnífica idea de mandar nuevamente a los hombres que desenterraran al mono para tranquilizar a los indios. Y oh sorpresa, que al remover la tierra, allí se encontraban nuevamente San Jerónimo y el mono de Chongón. Entonces, indios y católicos comprendieron que estas dos imágenes habían hecho pacto de amistad para convivir en paz entre los humanos por los siglos de los siglos. Amén. Llegándose entonces a popularizar esta copla que dice: grandes amigos son San Jerónimo y el mono de Chongón. No sabemos en qué época o en qué tiempo se dio la idea de, o la creencia de, que los nativos sobaran. Otro dice que besaban el rabo del mono de Chongón para pedirle lluvia en tiempo de sequía o los librara de las inundaciones si se venían torrenciales aguaceros. Solicitaban buenas cosechas y abundante pesca, pero después con el tiempo nuevamente cambió el asunto. Ya las nuevas generaciones solicitaban un buen marido para la hija soltera, o un buen esposo para su hija, una buena mujer para el hijo, ¿no? Obtener propiedades, ganado, lograr sanaciones para todo mal, riquezas materiales, y hasta algunos pedían guapura para los feos. Entonces el mono de Chongón se convirtió pues en el solucionador de todos los males,
que eso los tenemos en todos los pueblos, que pensamos que una deidad pues nos salvará de todos los males que podamos tener. En realidad, el mono de Chongón ha sobrevivido el paso del tiempo. Así igual como San Viritute, que es otra leyenda que tenemos en la costa ecuatoriana. Y que sí, es verdad que ha habido por parte del patrimonio un poco de preocupación, pero sin embargo todavía está olvidado en el sentido de que no hay promoción turística para que la gente acuda y sepa de estas tradiciones, porque es importante para nosotros que estas leyendas de la región del litoral no se pierdan y sobrevivan a las nuevas generaciones, que ellos escuchen también que existen estas tradiciones y leyendas. Él vio cabalgar a lomo de caballo a los conquistadores, vio pasar el tren y los autocarriles en la vía férrea que se dirigía a la costa. Miró pasivamente construir el carretero y con ello los millares de vehículos yendo a los balnearios costeños. Y de seguro que en pocos años quedará asombrado y aturdido con el despegue y aterrizaje de los modernos aviones en el nuevo aeropuerto internacional que se construye en su región. El mono de Chongón ha sobrevivido a todo eso. Cuando nos acercamos al pueblo de Chongón, hablamos con don Jacinto Lindao Borbón, hombre añoso, nacido en Chongón, y haciendo un poco de amistad con él, le pregunté por los apellidos más comunes del lugar, y él me supo responder. Pues aquí hay los Lindao, los Laines, los Borges, los Borbón, Vera, los Quinde, los Quimí, Villón, Tircio y Villao. Y si alguien aquí presente tiene alguno de esos apellidos, pues de seguro es descendiente de los Chongones. Dice, todo ha cambiado, compadre, pero menos el mono de Chongón. Yo le digo, pero si el mono de Chongón lo han cambiado, sí, de posición. Ha estado en el suelo, ha estado en un pedestal. Ese pedestal lo han pintado de naranja, lo han pintado de verde, lo han pintado de amarillo, del color, creo que del teniente político de ahí, y lo han pintado, ¿no? Ahora lo han adornado un poquito, haciéndole como una especie de cerramiento, como un jardín. Y yo he traído, para las personas que no conocen o que saben, la foto del mono de Chongón. Aquí está. Este es el mono de Chongón. Y cualquiera que tenga alguna necesidad venga y soble el rabo y de seguro le va a conceder ese milagro. Los vamos a obsequiar esta noche o esta tarde a la persona que me diga en qué año y quién los contactó a los Chongones. ...1534 dice el doctor ¿por quién? La fecha y quién. No me diga el nombre, pero ¿qué era entonces? Era un representante del Estado del Perú. Exactamente. Tenga, mi querido doctor. Usted ha sido, aplauso por favor, al agraciado de llevarse al mono de Chongón, ponga su cuélguelo, sóbele el rabo, bésele el rabo, pídale lo que usted necesita. A ver, venga, cierto, dice una fotito, venga, estimado. Allá. Que circula y se va por la puerta.
mucho video. Bueno. Aparte, el señor, fuimos a ver al mono. Lo rodeamos, me explicaba, y comenzó a silbar, ¿no? A silbar. Y escuché yo la melodía y se me quedó. Entonces, rápidamente llamé a mi compadre y amigo del grupo Los Monturos del Tablado, el guitarrero Daniel García, y le expliqué lo que había visto y lo que había escuchado, y nos pusimos en la tarea de escribir y hacer una canción al mono de Chongón. Y más o menos dice así: de tiempos inmemorables los nativos de Chandú y Pozorja, Ayalán, Colón, Chiolón bajaban a adorar al mono de Chongón. El mono de Chongón tiene su tradición, se encuentra agazapado con el rabo parado, es el mono de Chongón. Quiere buena cosecha, que abunde la riqueza. Quiere tener harto ganado, vaya a besarle el rabo al mono de Chongón. Compadre Filemón, si usted está maleado, vaya a besarle el rabo al mono de Chongón. Los tiempos han pasado, aquí nada ha cambiado. Aún vienen a visitarlo y no se van sin sobajearlo al mono de Chongón. Grandes amigos son en toda mi región el Santito San Jerónimo y el mono de Chongón. Y para colaborar esto, hemos invitado esta tarde al abogado Jorge Aicán, que él tiene recuerdos de su juventud cuando hacían los carros paradas, ahí los carros que iban para la península, para hacer lo que él nos va a conversar. Venga, abogado. Por favor, lo recibimos con un caluroso aplauso. Ya voy a contar lo que... muy buenas noches. Muchas gracias a don Gabriel por hacerme participar de... Simplemente lo que yo voy a contar es lo que yo viví. A más de tocar el rabo había que besarle el rabo. ¿En serio? Primeramente tenemos que aclarar, por ejemplo, cuando dicen los apellidos, ¿no? Entonces, el pueblo nativo de la península de Santa Elena, gente muy inteligente, en vista de que no podían pelear con los españoles, entonces prácticamente pues se unieron a ellos. Entonces, perdieron indumentaria, perdieron idioma, pero no perdieron costumbres ni apellidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, como bien dice aquí pues, don Gabriel, apellidos vernáculos, ¿no? Y a veces la gente pone brava porque le dicen eso. No, que dice cholo. O también a los montuyos, ¿no? Apellidos montuyos clásicos, ¿no? Entonces, por el año 1953 yo tenía 5 o 6 años. Entonces todavía había el autocarril a la costa. Entonces mi abuelita nos llevaba. Entonces yo recuerdo que al llegar, antes de llegar a Chongón, ya eso estaba en decadencia, ese autocarril. Ya no había el ferrocarril. Había simplemente el autocarril, que era como esos que iban a Milagro, por el 74, 75. Entonces antes de llegar a Chongón había que parar, ¿no? Para echarle arena a la línea y también para que la gente vaya para tomar fresco. No era fresco, era un refresco, ¿no? De tamarindo, de crema con un punto rosa, guayaba también de menta, ¿no? Entonces eso era clásico.
Y también decía el chofer del autocarril, dice, bueno, y hay que besarle el rabo al mono. Y eso es verdad. Y en mi caso, como un niño travieso, yo iba, ¿no? Y yo esperaba encontrar un mono y yo veía el que está ahí, pues. Entonces, como niño esperaba yo encontrar, pues. Y me decían, tóquele. Entonces, lo que sí voy a decir es que en el lapso del viaje había mucha gallareta, había muchas ciénegas, era en invierno, bastante monos. También había cuchareta, carrao, todas esas cosas, ¿no? Es decir, y había una cuestión exuberante de producción, ¿no? Entonces, y en realidad de verdad, pues, eso de ahí, después había que ir a la iglesia, ¿no? Entonces, más que todo en ese tiempo, pues, las abuelitas, las personas eran muy católicas. Entonces, había que ir a la iglesia de San Jerónimo de las Cancahuitas. Entonces, de Cancahuita le dejo como trabajo que averigüe, ¿no? Que es Cancahuita, que es una cosa nativa nuestra, ¿sí? Así como la pitaya. Entonces, las Cancahuitas. Y es verdad lo que hizo don Gabriel, pues. Por ejemplo, si nos recordamos de Santos Cacao, el trovador chimú, ¿no? Un gran poeta, ¿no? Que era pues nativo de la península. Entonces era, el Jack the Ripper lo menciona, José Antonio Campos Maingón. Entonces dicen que en Santos Cacao, pues con su caballo venía trovando desde casi de Balao hasta las montañas de Manglar Alto. Y también él hablaba pues del mono de Chongón. La gente de la península ha tenido una característica que, como bien dice don Gabriel, se está perdiendo. La gente de la península es gente pacífica, demasiado pacífica. Yo recuerdo que cuando estudiaba Derecho, entonces mandaban pues a un amigo de secretario a Santa Elena y decían, no hermano, te comes la camisa, esos cholos, nadie pelea. Que te manden a Yaguachi, esa gente por gusto dándose machete y todo, entonces ese es el billete. Pero era normal eso de la gente. Entonces, por ejemplo, podemos observar que no hay crónica roja. Lamentablemente, ya cuando llegamos nosotros, Montuyo, Mestizo, etc., entonces ya se va mezclando esto, ¿no? Pero es una gente, digamos, que tenía dos características, nos decía mi maestro, don Eloy Velázquez, de una honradez y un trabajo extraordinario y de una caligrafía hermosa era poco, ¿no? Hermosa era poco. Y muy orgulloso de su estirpe, ¿no? Muy orgulloso de su estirpe. Entonces, en realidad, de verdad, pues, por ejemplo, ya encontramos en la península, como la camaronera, gente de la Tierra de Uno, nosotros somos San Borondón, Puebla de mi Madre, etc., y de todos esos pueblos. Y esto se ha mezclado y vemos pues que ya ahorita eso es pura violencia. Y lamentablemente en Chongón se está dando un caso, que por ejemplo Chongón ya no es una parroquia rural, prácticamente ha desaparecido Chongón y Pascuales. Entonces forman parte de la gran parroquia urbana Tarqui. Pero nadie dice nada. Y Chongón tiene una característica que tiene la comuna más antigua de la comuna de San Pedro de Chongón. Entonces, y nadie dice nada. Y se ha desaparecido, como le dice el señor Lindau. Porque por ejemplo, cuando yo he sido agrarista y le querían quitar a alguien en la península, porque no hay título, ojo, en la península de Santa Elena no hubieron latifundios. Esa es otra cosa de los nativos. Hubieron siempre los terrenos comunales.
Entonces quería quitarle en la época de las camaroneras y no tenía título. Le digo, ¿usted qué apellido? Yagual Villó. Entonces voy. Dice que no tiene título. El título de él es el apellido. Yagual Villó. La presencia de él. No, que así no, pero es que es así, pues. Entonces ellos tienen, digamos, el más derecho que todos nosotros, porque ellos son realmente pues la gente que da los derechos. Es como aquí en Guayaquil, pues los verdaderos guayaquileños serían los nativos que todavía están por, digamos, por, ¿cómo se llama? Por San Pedro, que son pues la gente de Guayaca antes de que vengan los españoles. Y aquí, pues, digamos, me van medio a... Bueno, entonces con esto de aquí, y ahora una pregunta antes de concluir. ¿Desde cuándo viene esa tradición? Porque antes era el conflicto entre el santo y el ídolo, ¿no? Pero posteriormente ya, y nadie hablaba de besarle el rabo al santo, ni al ídolo, ni eso. Entonces también es otro para investigar, ¿no? ¿Desde cuándo? Es lo que yo puedo decir, pues, en mi recuerdo. Muchas gracias. Gracias, abogado, por ilustrarnos a los más jóvenes. De verdad, es que es una persona que lo hemos llegado a estimar tanto al abogado Edgar, que él mismo se presenta no como un historiador, sino como un investigador otoñal de la historia. Entonces, acudimos a información que él posee. Hace 2 semanas nosotros como organización realizamos el Festival del Amor Fino y la Poesía Montuvia en el Museo Presley Norton. Y tuvimos en ese instante un contacto con María de Lourdes Peñafiel, que trajo el grupo Pluricultural Chongón, y ese día nos deleitaron con una canción que ellos tienen allá de Chongón y con un grupo de baile de señoritas muy hermoso, muy precioso. Las personas que acudieron ese día pues pudieron observar y deleitarse con este arte que tienen de la danza, ¿no? Entonces ella también es una persona que está impulsando el desarrollo cultural y artístico de Chongón. La tenemos esta tarde, noche, y nos va a dirigir una palabra. Por favor, María de Lourdes Peñafiel. Bueno, buenas tardes. Quien les habla es la ingeniera María de Lourdes Peñafiel. Vivo en Chongón ya 37 años, toda mi vida. Bueno, quería también agradecer pues este espacio que me da también para poder hablar sobre Chongón. Justamente yo pertenezco a esa comunidad. Quería también hablar algo de historia, pues claro, no soy un historiador, pero en todo caso igual yo siempre trato de impulsar lo que tiene que ver con la cultura de Chongón, que no se pierdan las costumbres de nuestro pueblo. Entonces, en ese trato de poder impulsar, creamos un grupo de baile que es el Grupo Pluricultural Chongón, que lleva el nombre de nuestra parroquia y también de nuestra comuna. Comuna que, bueno, no se ha perdido. Todavía tenemos extensiones comunales y estamos luchando por quedarnos como parroquia rural para no perder nuestro nombre, porque nosotros como parroquia somos una de las más antiguas de Chongón, perdón, de Guayaquil. Y por ende no podemos pertenecer a otra parroquia, que en este caso es la parroquia Tarqui. En un poquito de historia sobre el nombre de Chongón, y espero, bueno, estar en lo correcto, data desde antes de que los españoles llegaran a América. Existía una tribu que se llamaba los Chongones. Ellos dominaban lo que tiene que ver desde el estero salado hasta lo que tiene que ver el Morro, la cordillera Chongón-Colonche, hasta lo que tiene que ver con Colonche, La Punta y Chanduy. También se denominaban a ellos
Huancavilca junto a otras tribus que existían en ese tiempo. Según datos históricos, se dice que ellos eran guerreros que junto a los de la isla Puná lideraban lo que tiene que ver las islas, de lo que tiene que ver con el estero salado y lo que es alrededor de lo que es Guayaquil. Sobre lo que tiene que ver con el mono de Chongón, bueno, ellos amaban o tenían un culto con los monos, ¿no? Con los monos. En lo que ellos respecta, decían de que les ayudaba a lo que tiene que ver con las lluvias, los sembríos. Entonces ellos amaban al mono. Entonces en ese tiempo los chongones. Entonces de ahí, bueno, hicieron lo que es una piedra que tiene la forma de un mono. En la actualidad está en el Parque Central de Chongón, en la que los visitantes se acercan a rendir esa tradición de besarle la cola al mono. Inclusive esa tradición se estaba perdiendo, pero otra vez estamos retomando eso. La comuna San Pedro de Chongón en la actualidad está tratando de impulsar esas reseñas históricas de nuestros pueblos, porque inclusive los que los denominábamos los antiguos de Chongón, pues ya dejaron de contar esas historias, y los jóvenes ya no sabemos nada de eso, ya nos enfrascamos en lo que tiene que ver con estudiar nuestros trabajos aquí en lo que tiene que ver en el centro de Guayaquil, y nos olvidamos de eso. Inclusive nosotros, como decía la historia, los chongones eran guerreros, grandes guerreros. Entonces nosotros luchamos hasta en la actualidad nuestro nombre. Nosotros sí somos personas que somos fuertes y que tratamos de no perder nuestro nombre en la historia. En lo que tiene que ver con la pregunta, y espero no estar equivocada, creo que en 1542 fue cuando los españoles llegaron a Chongón con nuestro patrono actual, que es San Jerónimo de Chongón. Entonces ellos les enseñaron a los chongones a lo que tiene que ver con, pues, el catolicismo. Entonces no sé si eso está contestando a la pregunta que usted dijo sobre esto de cuándo llegó más o menos el patrono, ¿no? Y bueno, obviamente pues San Jerónimo de Chongón, o bueno, San Jerónimo en este caso, pues él nació en el tercer siglo después de Cristo, ¿no? En todo caso, y los dominicos fueron los que pues trataron como sea de meternos el catolicismo. Bueno, digo meternos porque yo me considero también parte aunque no llevo el apellido Villao, o que son los apellidos netamente de los chongones. Nada, soy Peñafe Valivieso, pero bueno, dicen también que somos buenos también, toda la vida hemos estado allí. Pero en todo caso, sí, en todo caso, siempre cuando tenemos que unirnos, nos unimos como sea y luchamos para poder sacar adelante a nuestro pueblo. En este caso ahora estamos también viendo lo que tiene que ver con la albarrada de Chongón, que nos la quieren justamente quitar, y en este caso también estamos luchando con ello. Y bueno, eso es lo poco que puedo contar sobre como persona que vive en Chongón. Soy una persona bastante joven, pero que trato también de aprender de la historia y no perder las tradiciones que contaban nuestros antiguos, ¿no? Y personas que ya se están perdiendo en el tiempo y ya están muriendo y están dejando esa historia ahí olvidada. Entonces tratamos de, nosotros como personas jóvenes en Chongón, en lo que tiene que ver con el cabildo de la comuna, y en este caso quienes habla, que pertenezco a dos agrupaciones, una es el comité de damas y el otro es mi grupo de baile, pues tratamos de que pueda salir adelante nuestro nombre y que nos conozcan, porque somos una parroquia importante de Guayaquil. La canción que cantamos en esa vez cuando nos hicimos conocer fue Canto a mi tierra,
y habla orgullosamente de las mujeres y hombres aguerridas de Chongón. Muchas gracias. Gracias, Miguela, por acompañarnos y dar a conocer algo más de Chongón. Bueno, como nuestra tarea es hacer amor finos, pues también nosotros aportamos con este arte. Yo pregunto a las personas que aquí están en esta sala, ¿quiénes necesitan dinero? Todos. Si quiere dinero y dinero a montón, vaya a vérsele el rabo al mono de Chongón. Tiene que... Ese es que si se la pone fácil, pues, Angelito, tiene que ser difícil la cosa, pues. Tiene que hacer el ejercicio de besarle el mono de Chongón. Exactamente. Para las mujeres solteras, si quieren un marido ricachón, vaya a vérsele el rabo al mono de Chongón. Y para la gente que no tiene trabajo, compadre Cicerón, vaya suave el rabo al mono de Chongón. Y si su equipo quiere salir campeón, ¿qué tiene que hacer? Y si el político quiere ganar esta elección, vaya a verse el rabo al mono de Chongón. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciado Gabriel Paredes Villegas, y también a los invitados que han estado compartiendo este podio con él. Gracias por sus palabras, amigos. No olviden el 6 y 7 de septiembre, a los que les guste el mundo de las monedas y la historia, jornadas numismáticas en el Museo Municipal a las 6 de la tarde. 6 y 7 de septiembre, mañana los esperamos con la conferencia Legado de las Tradiciones Coloniales. Muy buenas tardes. Vaya.